Se vienen medidas para fomentar el uso de dólares. Esto dijo ayer Caputo en el marco de Expo EFI. Se van a sorprender con las medidas, dijo. Y luego, por lo que pudimos averiguar a lo largo de la tarde, los anuncios van a ser aproximadamente dentro de 15 días de estas nuevas medidas para fomentar el uso de dólares dentro de nuestra economía. Lo que se está intentando, y esto también está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que los famosos dólares abajo del colchón salgan y ayuden a remonetizar la economía. Como sabemos que hay emisión cero desde el año pasado en nuestra economía, bueno, para que siga creciendo, sigan habiendo transacciones, créditos, hace falta remonetizar la economía. Eso explicaba ayer Caputo, de un ejemplo de un auto, que si quieren podemos escucharlo, un fragmento de cuando anunciaba estas nuevas medidas para fomentar el uso de dólares. Focalizar en lo que es la remonetización en dólares. A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas. Imagínense como que son diferentes naftas, YPF o Shell, Exxon o lo que quieran. Entonces, también queremos ver que haya una remonetización en dólares y en las próximas probablemente 2 semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares. Y como digo, esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dentro de las próximas 2 semanas. Dentro de las próximas 2 semanas vamos a anunciar estas medidas que los van a sorprender. Están trabajando tanto el Banco Central como Arca, la ex AFIP, para anunciar estas medidas. Una, por ejemplo, piensen que ustedes con billeteras digitales no pueden pagar en dólares todavía, pese a que compran dólares dentro de nuestra economía. Bueno, son pequeñas medidas que hay que pensar que influyen en nuestra economía y vida cotidiana, que van a facilitar el uso de dólares para comprar lo que quieras, similar a lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay. Así que en 15 días, anuncios que facilitarán el uso de dólares dentro de nuestra economía. INDEC, que lo informa. 243.000 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ni hola me dijo y me tiró los dólares ahí a la mesa. ¿Ustedes escucharon el número? Tremendo. 243.000 millones de dólares. ¿Querés que te repita el...? Volví a poner la placa porque yo quiero que Ariel me traduzca. Ariel nos va a hacer de gurú hoy. Ariel nos va a hacer de gurú. Ponémelo del mecanismo, a ver. Mecanismo, la última placa. Un mecanismo para que todo ese dinero que está fuera del sistema vuelva a la economía sin emitir pesos. Estamos hablando de un montón de plata. 243.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos dólares? ¿Cómo haces ese cálculo, Ariel? Ese cálculo lo hace INDEC habitualmente, perdón la cuestión técnica, pero hay que citarla. No, sí, es muy importante. En la posición de inversión internacional de Argentina en el balance de pagos. Bien. Es un cálculo que incorpora lo que está declarado, pero también lo que no está declarado por métodos indirectos. ¿Cómo lo hacen todos los INDEC del mundo? A ver. Eso da por resultado esta cifra, es 44% del PBI. Hay que actualizarla, es algo atrasada porque es al tercer trimestre del año pasado. Es lo que se generó como resultado de que los argentinos no ahorran en el país. ¿En qué términos? En términos de desconfiar de los bancos. Vos acordate que en medio de la hiperinflación del 2023, negada por la oposición, y por Cristina Kirchner sin duda, que vivimos de vuelta una hiperinflación después de haber tenido en 1989 y 90 2 hiperinflaciones. Sí. Único país en el mundo que la repitió gracias al kirchnerismo. Vos fijate de que en medio de la hiperinflación los argentinos, ¿qué hacían? Encanutaban los dólares. Claro. Muy bien. ¿Y qué tenían temor? De que se lo queden los bancos. Claro. Muy bien, de eso acabamos de zafar. Bien. De esa situación. Ahora déjame... Porque los argentinos no confían en los bancos por todas las expropiaciones de sus ahorros vía bancos que hizo el Estado. Ahora te agrego un plano más. Eso es la cifra que te estoy representando. Te agrego un plano más. En la ley Bases, sí.
se hizo una reforma del Código Civil Sí. que permite que hoy podamos pagar lo que se nos ocurra en dólares, O en cualquier otra moneda. menos que Impuestos. impuestos. Perfecto. O sea, ya hay un sistema de competencia de monedas, pero mucha gente no sabe que podría pagar todo en dólares. Ahora, ¿el problema cuál es? Que hay gente que tiene eventualmente dólares que están fuera del sistema, no solo por el miedo a los bancos que planteaba Ariel, sino porque parte del cepo obligaba a que el que podía ahorrar tenía que ahorrar por afuera del sistema porque tenía que comprar un dólar blue, entonces no lo podía terminar blanqueando. ¿Estoy bien en la...? El sistema económico argentino te empujaba a la informalidad. Exacto. Y al negro. Entonces, hay una parte que se blanqueó a través del blanqueo que propuso el gobierno, pero está esta cantidad tremenda de plata que el gobierno quiere que se inyecte al sistema porque ya existe. Bancame un segundito, Cami, porque quiero terminar con el razonamiento. Y la información que nos dan, a la que pude acceder, es que va a haber un mecanismo para poder gastar ese dinero sin que te persigan por tenerlo. Esto es lo que no sabemos cómo va a ser, por eso le quiero preguntar a Ariel qué es lo que él puede deducir. Y para que vos puedas gastar esa plata que está en el colchón eventualmente sin tener que cambiarla, porque esta es la otra cuestión, que la puedas gastar. ¿Vos qué te imaginás? Yo me imagino habilitar el pago de impuestos en dólares, algún bono. Eso descartalo. Algún bono, no sé qué están ideando, no estoy en la gestión concreta de esto, pero sin duda sería muy valioso. Argentina no puede seguir contando con el campo para los dólares que necesita para importar el resto de los sectores. Esta dinámica que tiene Argentina en las últimas décadas, de que si llueve o no llueve tenemos dólares, se tiene que terminar. Ahora, vos sos consciente... Para eso hay que habilitar a los argentinos a que puedan utilizar su patrimonio sin temor que el día de mañana asuma un gobierno kirchnerista y se lo capte. A ver, ¿ustedes son conscientes de que si decimos 243.000 millones de dólares, estamos hablando de... La mitad de un PBI. Más Pero o menos. aparte, solo pensá lo que el gobierno recibió del fondo este mes, 12.000 millones. Penando, ¿no? Pidiendo, por favor. Imagínate lo que son 243.000 millones que están en poder de los argentinos, pero que a su vez la gente o no puede gastar porque lo obligaron a ahorrarla por afuera o porque se protegió de que se los afanen. Exacto. O los bancos o el kirchnerismo, ¿no? Y que están ahí. Entonces el gobierno dice, ¿cómo puedo hacer para que esa plata entre al sistema? Es que el gobierno ha tomado un montón de decisiones en pos de esa idea. Exacto, pero falta Pero esto. ninguna faltó, ninguna fue suficiente. Por ejemplo, algo que en un momento generó tentación era que se habilitó un mecanismo a través del DEVIN para poder, por ejemplo, pagar en cuotas en dólares. Algo que a los argentinos les gusta, pagar en cuotas, ¿no? Entonces eso generaba un atractivo. Ni hablar de que los propios comerciantes puedan publicar sus productos, sus servicios en dólares. Todas las condiciones están dadas. Hoy todo está dado, el terreno está allanado. Ariel, vos me dirás tu opinión, para que el dólar empiece a circular como moneda en competencia. Ahora, hay un factor que no hemos mencionado, que es que el argentino también, mira, hay un dato que habría que ver si sigue vigente, pero es que la Argentina, fuera de Estados Unidos, era el segundo país con más dólares por habitante. Después de Rusia. Después de Rusia. O sea, viene Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, que es el que emite la moneda, viene Rusia, luego la Argentina. Más Eso vos dólares lo por tenés, habitante. También lo tenés, Ariel. Sí, ese ese tema. es un dato del Banco de Basilea. Ahí va. 2 de cada 10 dólares que están fuera de Estados Unidos los tienen los argentinos. Vos fíjate la representatividad que tenemos nosotros en el mundo del dólar, sin tenerla en el mundo de la cantidad de habitantes en el planeta, digamos. Pero lo que sucede es que el argentino teme a la devalorización. Entonces él va directo al dólar pensando que es naturalmente un refugio de valor. Ahora, tendría que haber un incentivo. Sí. Es decir, Cuando muchas veces no lo ve. Un incentivo, son dos cosas. Un A ver. incentivo para en el corto y mediano plazo y otro incentivo a largo plazo, que va más allá de la medida que tome el gobierno. bien, Que el propio presidente lo dijo. Incentivo a corto plazo lo idearán incentivando para que esos dólares entren en la economía a través del sistema financiero, porque estamos desintermediados completamente. Solo 10% del PBI es lo que prestan los bancos, o menos, imagínate. al sector privado, porque los bancos, no es por hablar bien de los bancos, habrá bancos buenos, bancos malos.
sino que los bancos estaban prácticamente estatizados por el sector Claro. público, porque el único sujeto para tomar crédito era el Estado. El otro Claro. día, Caputo, Por eso se produce Sí. defaults. Cada vez que hay un default de deuda pública, se defaultea al ahorrista argentino Y a los bancos. y a los jubilados presentes y futuros. Bueno, te metí todos los temas juntos. El disculpa. otro día, no, pero está bien. El otro día el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó una metáfora para hablar del tipo de moneda que vos elijas, pesos o dólares. Dijo, es como la nafta en la economía, ¿se acuerdan? Lo Sí. escuchamos Sí, ayer. sí, sí. Lo que yo veo, lo que intenta el gobierno, ¿no? Dice, yo no quiero emitir plata, porque si yo emito, genero inflación. Sí. Y existe esta base monetaria y hay una escasez de pesos. Si yo quiero que la economía crezca, está la producción, por supuesto, están los incentivos a la producción, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria, lo que vos quieras. Pero aparte tengo toda esta nafta, que son los 243.000 millones de dólares, estacionada. Exacto. Y la quiero incentivar a que la usen y que no tengan miedo de usarla, es decir, que no crean que les vamos a cobrar un impuesto por usarla, que le vamos a meter en una declaración el dinero. ¿Cómo hago? Me parece si me permitís, que... Cristina, continuando con lo anterior, ¿cómo hago? El gobierno va a tomar una medida para incentivar para que los argentinos se desprendan de los dólares y lo puedan usar en el sector productivo, sin duda. Claro. Adicional al blanqueo que tuvimos, que fue bastante exitoso, porque esos 20.000 millones de dólares entraron al país y permitieron que el Estado pudiera pagar la deuda. O sea, en esa desesperante situación encontró el gobierno la herencia de los 20 años de kirchnerismo. Bien. Ahora, y ahí lo nombro, fíjate cómo se te mete en la cuestión política y macroeconómica. ¿Sabes por qué la gente no se quiere volver a entrar a un banco, exteriorizar sus activos? Lo dijo el propio presidente, confíen en mí, tengo la voluntad férrea de equilibrio fiscal, pero hace falta algo más. Que la oposición, lamentablemente es kirchnerista, crea en el equilibrio fiscal y no más confiscar los depósitos el día de mañana. Acompáñame a la pantalla. Esa es la clave por la cual hay 250.000 palos fuera. Vení, Sí. acompáñame a la pantalla, Ariel. Yo sé que vos no venías preparado para esto, No. pero yo sola no puedo. Dale. No puedo sola. El borrador de Milei. Uy, Dios. Dale. ¿Qué posta encontrás acá que yo no haya visto? Y decís, Cristina, ¿no viste esto? ¡Qué barbaridad, por Dios! Bueno, por un lado, el objetivo de inflación, eliminarla completamente el año Sí, que viene, acá está. no es menor. Nos deja fuera de América Latina aún la inflación que tenemos hoy. Mirá acá abajo. Reforma tributaria. Sí. Y quiero volver a lo que dijiste, estaba por acá, reforma laboral. Reforma tributaria, reforma laboral. Fíjate, baja de impuestos, habrá que preguntarle al presidente en cuáles, no descifro la sigla, dice 16 impuestos. 16 O impuestos. sea, están previendo por fin alguna baja de impuestos. Y acá yo te puedo contar Reforma algo de esta que dice Dale. acá abajo competencia fiscal. Entre las provincias y los municipios, Correcto. calculo. Sí, ya ¿Viste sé. el ejemplo de Mercado Libre que en No. Estados Unidos Sí. dijo, me voy de Delaware, creo, a no sé dónde porque me dan mejores impuestos? Sí, ese es. La idea sería más o menos así. De 21% de IVA, el gobierno nacional va a decir, yo cobro solo 11. Los 10 que restan, que cada provincia decida para que ¿Cuánto compitan. cobre? Exacto, para que compitan a ver cuántas empresas atraen. Bueno, es pasar de lo que las provincias quieren, que eran, lamentablemente, en los últimos años, planes sociales, Sí. a generar empleo productivo o inversiones. Y eso es lo que generás a nivel provincial con baja de impuestos. No hay otra. Bien. No hay Después, otra. vos Y me decías- reforma laboral. Bien. Y reforma laboral. Clave. Sí. Acá arriba tenés lo que ya habíamos hablado, la estabilización, el ajuste fiscal, el déficit cero, que es lo que vos acababas de mencionar. Sí, todo eso se cumplió, pero acá el punto que quiero señalar es que esto se tiene que sostener en el tiempo. El cortoplacismo argentino es tal que no estamos pensando en el 2027 Bueno, el cortoplacismo argentino. y Yo en voy a el hacer- Sí. próximo gobierno. Entonces, la clave es Sí. que haya una oposición, te diría, mejor es mi opinión personal, no kirchnerista, porque la kirchnerista manda cartas al fondo para Sí. hacer pelota al país y que no le presten.
Entonces, una oposición que esté de acuerdo con el equilibrio fiscal. Así va a volver 250.000 y van a venir inversiones muchísimo más que las medidas estas de corto plazo, que son válidas. Presten atención a esto. El señor Ariel Cronenberg, que tiene una historia en el INDEC. Uy. Difícil, ¿no? Difícil. Ponele. Se indigna cada vez que lo ve a Guillermo Moreno hablando como si fuera inocente cuando es un condenado, ¿no? Pero aparte hizo un cálculo sobre a cuánto realmente asciende, cuánto nos costó la corrupción kirchnerista. Hizo el cálculo. Ah, mirá lo que te acordaste. Ok. Con los 2 enunciados que acabo de hacer, Sí. Guillermo Moreno, y cuánto costó la corrupción kirchnerista, te doy la lapicera si necesitas anotar. ¿Te lo voy mencionando? Dale, y explícalo, por favor. ¿Querés que lo escriba también? Caso Cuadernos. Cuadernos. En 11 años, 36.000 millones de dólares. De acuerdo al testimonio en la justicia Sí. de los arrepentidos. Default, esto es más técnico, Sí. a los bonos que tienen los jubilados en el Fondo de Garantía Sustentable. Herencia de las AFJP. Sí. Se apropiaron de los ahorros para jubilarnos. Me Sí. importa mucho porque me estoy por jubilar. Sí. ¿Ah? ¿Cuánto ahí? Ahí, según Martín Tetaz, 18.000 millones de dólares. Ok. ¿Por qué? Porque esos bonos estaban indexados al IPC mentiroso. Bien. De Moreno no, de Néstor y Cristina. Ok. Moreno es un instrumento. ¿Qué más? Queda pendiente por verse 20.000 millones de dólares de cupón PBI. Sí. Bueno, estoy llegando casi a la cifra. YPF. Está el juicio por YPF, que no, Sí. no implica INDEC. 16.000. Del gobernador de la provincia de Buenos Aires. 16.000 millones de dólares, que equivale a 16 presupuestos por 16 años de las universidades nacionales que el señor Axel Kicillof tanto defiende. Dale, Los que no se encajó. Tengo muy 16.000. poquito tiempo, terminamos Dale. con la cuenta antes de desmayarnos cuando llegues No, al sigue número más, final. digamos, Beatriz Paglieri, que era la Sí. directora de IPC, y exfuncionaria Martínez de Oz, la Mancame, directora Luis, de que esta es IPC guita de tuya Moreno, También, estos no lo robaron. también a con todos. las licencias no automáticas. Sí. ¿Ahí cuánto? No tengo el cálculo, ¿Le pero perdonás? implica un porcentaje de las importaciones. Bien. Pero a Y- su vez denunciada por toda la oposición, luego ahora del gobierno, tenés también lo de Matías Tombolini, que es el mismo mecanismo. Te restringo la importación, pasás por mi oficina. ¿Cuánto es el número final? Más de la mitad de un PBI. Ok. Gracias, Ariel. Perdón, equivalente a los ahorros de los argentinos que se tuvieron que ir del sistema financiero. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a ExpoEFI por la invitación. Ya explicó bastante y muy bien Esteban, pero vamos a hacer, digamos, una charla breve un poco para contarles esta etapa y para contarles un poco cuáles son también los desafíos a futuro, ¿no? Estamos, como dije hace un par de semanas, en lo que fue la tercera etapa de este proceso. La primera fue la eliminación del déficit fiscal. Y es importante remarcar que esta eliminación del déficit fiscal se hizo vía no suba de impuestos, sino vía la reducción del 30% en el nivel de gasto. Voy a explicar después por qué el énfasis en esto, ¿no? La etapa 2 fue la eliminación del déficit cuasi fiscal, ¿no? La eliminación de la emisión monetaria. ¿Cómo se hizo esto rápidamente? Fue mucho más importante en el programa de lo que se menciona. Fue, yo diría, un factor clave, porque, como explico siempre, podría haberse dado el caso que el país hubiera terminado en hiperinflación aún a pesar de haber ido a equilibrio fiscal, lo que hubiera sido devastador
a nivel de sociedad para después hacerles entender que el verdadero problema argentino de los últimos 124 años había sido el déficit fiscal. Ahora, el overhang monetario era tan alto, ¿no? Había una demanda de dinero por el piso, previa a lo que es un proceso hiperinflacionario. Teníamos casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados y no teníamos ningún recurso. No había dólares en el Banco Central, no había financiamiento y Argentina no tenía ninguna credibilidad como país. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Bueno, los primeros meses, entonces básicamente de diciembre a abril, se aplicó una tasa de interés real muy negativa que hizo que durante esos meses ese sobrante monetario solamente por ese efecto se redujera a la mitad, esencialmente. Y se combinó con una estrategia financiera que fue la emisión de este bono BOPREAL, que vino de alguna manera también a socorrer a las políticas monetarias y cambiaria. Por el lado cambiario, solucionando el problema de los importadores con los productores del exterior, restableciendo esa cadena que se había roto y que ya empezaba a generar desabastecimiento e hiperinflación, y también sirviendo como amortiguador para cualquier suba del tipo de cambio. Pero con respecto a lo monetario, también lo que se logró fue absorber, vía la venta de estos bonos, una base monetaria más. Entonces, esencialmente para mayo, ese sobrante monetario se había reducido tanto que pudimos volverlo a traspasar al Tesoro Nacional, que es donde realmente corresponde, porque ese déficit cuasi fiscal no es otra cosa que el déficit fiscal financiado con emisión. Entonces, al pasar ese sobrante ahora menor al Tesoro Nacional, terminamos con la emisión monetaria. Entonces digo, ¿por qué es importante remarcar esto? Por los resultados que se lograron con eso, ¿sí? No es una casualidad, entonces, que como consecuencia de estas dos cosas, la economía haya crecido un 6%, cuando miramos el estimador mensual de actividad económica de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, la economía creció un 6%, a pesar de haber reducido el déficit fiscal en 5 puntos y el cuasi fiscal en 10. Recuerden que todo el mundo decía que si hacíamos esto iba a ser a costa de una brutal recesión. De vuelta, esto nos permitió que a la economía crecer un 6%, a los salarios reales subir casi un 15% y sacar 10 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué es esto? Porque es el modelo exactamente inverso a lo que siempre hizo el kirchnerismo. Cuando se habla de ajuste, en realidad el ajuste es el modelo kirchnerista, ¿no? O sea, ¿qué hace ese modelo? Agranda el Estado. Para agrandar el Estado, ¿a quién le saca recursos? Al sector privado. ¿Cómo se lo saca? Subiendo impuestos. Como eso no alcanza porque siguen teniendo déficit, es absorbiendo deuda, es decir, los bancos, en vez de prestarle al sector privado, ahora prefieren prestarle al sector público, dejar de actuar como bancos, y finalmente con emisión monetaria, que lo que hace es crear ese impuesto inflacionario que terminan pagando los más pobres, ¿sí? De ahí la desigualdad que se termina generando, ¿no? O sea, empresarios mucho más ricos, porque en realidad terminan conviviendo en un modelo de dólar alto, salarios en dólares miserables e industrias protegidas. Y la gente, digamos, mucho más pobre, ¿no? Clase baja a la cabeza y la clase media también. Entonces, este es el proceso exactamente inverso. Al nosotros bajar el gasto y terminar con la emisión monetaria, lo que hemos hecho es, al contrario, devolverle los recursos al sector privado. Ahora, al tener un Estado más chico, ustedes tienen que, digamos, que poner menos plata para bancar ese Estado, ¿sí? Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que hemos bajado impuestos, en que hemos bajado el impuesto inflacionario, como bien mostraba Esteban, y que los bancos vuelvan a trabajar de bancos. Hoy los bancos entonces empiezan a preferir prestarle de vuelta al sector privado que al sector público. Eso genera entonces que haya nuevamente crédito
y mayor crecimiento. ¿Se entiende? Entonces es un proceso exactamente inverso al que se vivió durante los últimos 20 años, ¿no? Y entonces entramos después en lo que fue la tercera etapa. Una vez que se hicieron esas dos cosas, quedaba pendiente lo que siempre quisimos hacer, que era la salida del cepo cambiario. Y para eso había que recapitalizar el Banco Central. En ese momento, agosto del año pasado, entonces fuimos a ver nuevamente al fondo, que estaba muy impresionado con todos los logros, y entonces le dijimos, bueno, podemos seguir recapitalizando el Banco Central gradualmente como lo estamos haciendo, o nos pueden ayudar con una infusión de capital. Es decir, nosotros habíamos resuelto la parte del pasivo del Banco Central, pero consideramos, por supuesto, que para salir del cepo de manera no traumática, esos pesos tenían que estar respaldados. Y si bien el Banco Central había comprado y estaba comprando récord de divisas, el hecho de estar sin financiamiento hacía que constantemente tuviéramos que estar gastando esos dólares que el Banco Central compraba, y entonces lo que se podía retener era mucho menor de lo que efectivamente el central compraba. Bueno, el fondo estuvo dispuesto a acompañar. Algunos se preguntarán, entonces, ¿por qué se tardó tanto tiempo desde agosto hasta abril? Y la realidad es que el esquema de bandas era algo que habíamos definido rápidamente en agosto del año pasado mismo. Incluso creo recordar que eran las mismas bandas que terminamos poniendo. Durante septiembre fuimos corriendo los diferentes modelos para ver cuál era el nivel óptimo de reservas que necesitábamos para garantizar, para respaldar el nivel de pasivos del Banco Central. Y rápidamente nos dimos cuenta que el número iba a ser una sorpresa para el fondo. Entonces, por octubre, cuando fuimos a verlo al fondo, efectivamente la sorpresa se convalidó y el tema se demoró. Por supuesto, porque esa negociación llevó tiempo, tuvimos que correr modelos del fondo también. Los modelos del fondo también daban que el nivel de reservas óptimo era en el entorno a los 20.000 millones de dólares. Y después se sumó una segunda negociación que también llevó más tiempo, que fue la de cuánto de eso tenía que ser el desembolso inicial, cosa que para nosotros también era clave. Y eso entonces prolongó la negociación todavía más. O sea que nada tuvo que ver con ningún tipo de especulación. Si hubiéramos podido terminar para fin del año anterior, lo hubiéramos hecho. Si hubiéramos pedido un monto menor, probablemente también, pero no hubiera sido lo ideal. Y creo que con la salida del cepo me parece que se mostró que fue lo correcto, ¿no? Porque, como vimos, no hubo ningún estrés y, de hecho, el dólar libre está tendiendo a converger a lo que era el dólar oficial. Entonces, es muy importante entender también esta secuencia, porque muchos también lo relacionan con el concepto de, bueno, también se salió en su momento del cepo con Macri, pero después hubo que volver a ponerlo. Pero también ahí voy a hacer la diferenciación. La secuencia es la inversa. Digamos, en aquel caso se salió primero del cepo cambiario y se salió exitosamente porque había mucha expectativa, se generó mucha, expectativa positiva, pero no se había resuelto los problemas macro, ¿sí? Entonces, el enfoque nuestro fue exactamente inverso. Primero resolvimos los problemas macro, primero resolvimos el problema fiscal, después resolvimos el problema cuasi fiscal y después, entonces, capitalizamos al Banco Central. Y eso nos permitió hacer un acuerdo realmente mucho más sólido, un acuerdo único en el sentido de, no solo único para Argentina, sino que no es un acuerdo normal del fondo. El fondo normalmente presta plata para financiar esa transición hacia el orden macro. Nosotros el orden macro fue lo primero que hicimos
Y de vuelta, eso nos permitió un acuerdo, yo diría, atípico, al punto que me voy a contar alguna infidencia de las últimas reuniones del G20 y del Fondo. En la reunión con el Fondo, con Cristalina, con Guita, todos, ellos mismos nos decían, nunca nos pasó de que nos llame tanta gente de todo el rubro, o sea, los mejores académicos, gente de mercado y demás, para felicitarnos por el armado de este programa. Nunca. Ayer el presidente mandó al chat de gabinete también una entrevista a Sebastián Edwards. Sebastián Edwards es un muy reconocido economista chileno, profesor de la UCLA, pero lejos de liberal, yo creo que Sebastián está más identificado con la centroizquierda. Y él dice en la entrevista mismo que realmente el diseño de este acuerdo era fenomenal y que estaba muy optimista porque realmente veía que ahora Argentina realmente podía, a nivel económico, que buena frase simpática, de poder ser la potencia que es en fútbol. O sea, este acuerdo no tiene nada que ver con los otros 22 acuerdos que ha firmado Argentina o de vuelta con otros acuerdos que haya hecho el fondo con otros países. Es importante que entiendan esto porque, digamos, la comunicación ha pasado a ser un gran desafío, porque los argentinos venimos de tantas décadas de frustraciones que es medio inevitable siempre pensar que y acá algo mal, seguramente algo malo va a pasar, o hay algunos que todavía siguen pensando o escuchando a algunos que le dicen no, pero el dólar y demás. Estamos en una situación que, insistimos nosotros, no hemos visto nunca, que no han visto nunca ustedes, no han visto nunca nuestros padres ni nuestros abuelos. Es importante que se entienda eso de una vez por todas, porque Argentina va a salir igual, pero cuanto más rápido nosotros podamos hacerles entender esto a ustedes, a los comerciantes y demás, más rápido y más fuerte vamos a salir. Vamos a evitar cosas como cuando salimos del cepo, que algunos inmediatamente por las dudas subieron precio, como dice el gran Fede Furiase, eso antes pagaba, porque digamos, ese por las dudas en Argentina pagaba, ahora no paga que hagas eso. De hecho, la mayoría tuvo que retrotraer los precios, porque haces eso y te quedás fuera de mercado. Es decir, estamos en otra Argentina, en una Argentina donde los precios pueden incluso bajar. Ya no solo hoy ya no tiene sentido, digamos, económico que haya inflación. La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Los precios incluso pueden bajar. Venía escuchando al presidente de YPF anunciar que este mes baja la nafta un 4%. Y eso puede pasar con muchos precios. La indumentaria va a bajar y mucho, los autos van a seguir bajando. Hay algunos servicios que van a bajar también. Sáquense de la cabeza el chip de que, digamos, Argentina es lo mismo de siempre. Este es un cambio fundamental que no hemos visto nunca, ninguno, y es importante que cambiemos la cabeza en eso. O sea, la baja del costo argentino no viene más por devaluaciones, como típicamente hemos visto. La baja del costo argentino va a venir dado por 4 factores. 3 que tienen que ver con nosotros, 1 que tiene que ver con el sector privado. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguir bajando impuestos, seguir desregulando y abrir la competencia. ¿Sí? Y desde el sector privado, ¿qué hay que volver a hacer? Algo que no se hace también hace mucho tiempo, que es volver a invertir. En Argentina, digamos, no ha habido inversión por muchísimos años. Y eso es porque, al contrario de lo que pregona el kirchnerismo, lo único que ha hecho es fomentar el negocio financiero. Durante los últimos 20 años era más importante entender qué iba a pasar en lo financiero que en los propios negocios de las industrias. Era más importante el manejo de la plata
que el de la propia industria. Era más importante tener un contacto en el gobierno para poder comprar dólares a una tercera parte de lo que valía que otra cosa. Ahora hay que concentrarse en volver a ser eficiente y en entender que los retornos de las diferentes industrias no pueden ser los de la Argentina pasada, porque el nivel de riesgo ya es otro. Hoy Argentina es uno de los 5 mejores alumnos del mundo. Les vuelvo a decir, ojalá hubieran podido venir todos a Washington. Argentina es hoy ejemplo de lo que hay que hacer. Hemos pasado en 16 meses de ser ejemplo del desastre, de lo que no hay que hacer, a ser el ejemplo de lo que hay que hacer. No lo digo yo, lo dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? Dijo, o sea, vamos a ayudar a Argentina en caso que tenga alguna necesidad, porque está haciendo lo que hay que hacer. Cristalina se lo dijo a todos los países en todos los colores, incluso en la última charla, dijo, con la crisis internacional es probable que haya otros países que vayan a necesitar al fondo. Sepan que el fondo va a estar ayudando a los países que hacen las cosas como Argentina. O sea, hemos pasado a ser de los 195 países esos que maneja el fondo, el ejemplo. Entonces no nos comemos más el cuento de que ya la vimos porque no, de vuelta no hemos visto nada de esto. Terminó un poco terminó la época, yo diría, del dólar. Ahora paso a ese tema también. Se terminó la época del dólar, de la Argentina regalada en dólares. La contracara de una Argentina regalada en dólares es un país que le va pésimo, ¿sí? No es una casualidad que cuanto más regalada Argentina estuvo en dólares fue a fin del gobierno anterior y nosotros heredamos la peor situación económica de la historia. Es la contracara de eso. No queremos eso. Nosotros queremos un país donde los salarios en dólares sean razonables, donde no se asombre la gente porque alguien de clase media va a veranear a Brasil. Es de locos esto. O sea, ya de vuelta, no es solo el daño económico que se ha hecho, sino es el daño psicológico. O sea, ahora resulta que es una cosa, es un lujo que un argentino de clase media veranee en Brasil, que es un país vecino. O sea, lo lógico sería que pueda veranear en Brasil o en Europa, si quiere, o en Estados Unidos. Vamos a un esquema de vuelta absolutamente diferente, donde lo importante va a ser, insisto, la eficiencia, y lo importante de nuestro lado va a ser continuar reduciendo el tamaño del Estado, porque eso va a ser, entonces, que le devolvamos cada vez más y más recursos al sector privado, que es lo que estamos haciendo. Y como dice siempre el presidente, en un sistema de recursos escasos, está claro que el sector privado administra esos recursos mucho mejor que el sector público, que es mediocre, que es burocrático y que es corrupto, esencialmente. Entonces, insisto, no es una casualidad que después de todo lo que hicimos, no hay nada de casualidad en economía, es todo causalidad. Entonces, no es una casualidad que con todo esto que hemos hecho, la economía haya crecido. Es consecuencia justamente de que le estamos devolviendo los recursos a ustedes, al sector privado. Bueno, ¿qué hay que esperar entonces para los próximos meses? ¿En qué estamos focalizados nosotros? Bueno, uno, en consolidar este nivel de crecimiento, ¿sí? E incluso incrementarlo, porque esta es una economía que está hoy preparada para crecer incluso más del 6%. Hoy tenemos un muy buen auto. Imagínense como que la economía es un auto, ¿sí? Y si tenés, digamos, buenos fundamentals económicos, tenés un buen auto. Si vos tenés un buen ancla fiscal, tenés un buen motor. Tenés un auto que anda bien. ¿Qué pasa típicamente? Y ahora imagínense que el nivel de monetización, el nivel de la cantidad de dinero, es el combustible. Nosotros hoy tenemos
el desafío de remonetizar la economía más, porque están en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente, pero hoy tenemos un muy buen auto, ¿sí? Un muy buen auto. Comparando de vuelta con la época kirchnerista, en el kirchnerismo los fundamentals son tan malos que es como que tenemos un muy mal auto, con un motor que no anda. ¿Y el kirchnerismo qué hace? Y le tira nafta, y le tira nafta. Emite, le tira nafta, le tira nafta. Y el problema no es la nafta, el problema es que el auto no anda. Entonces se llena de nafta y olor a nafta por todos lados. Nadie se quiere acercar al auto. Si hay una chispita, la economía o el auto explota, ¿sí? Ahora nosotros estamos en una situación en que tenemos un gran auto. Somos de vuelta uno de los 5 mejores países para el fondo en términos de fundamentals. Entonces tenemos un gran motor y como pasa en los autos, un gran motor te pide más nafta, ¿sí? Y nosotros, por el contrario, por el diseño de nuestra política, estamos sacando nafta. Nosotros retiramos pesos por superávit, vamos a retirar más pesos con la emisión de este bono de Bopreal para dividendos. Entonces nosotros necesitamos que la economía se remonetice para que el nivel de crecimiento se mantenga o suba. Entonces, por eso la última medida que han escuchado de las utilidades del Banco Central, ¿sí? Pasando a lo que van a ser reservas en pesos del Tesoro en el Banco Central. Hago 2 aclaraciones de esta medida para que se entienda bien. Una son utilidades genuinas del Banco Central, no como antes, que las lograban valuando las letras intransferibles no a valor de mercado, sino a 100 y generando ganancia vía devaluación. Estas son ganancias genuinas del Banco Central, producto de la baja del riesgo país. Y segundo, nosotros no vamos a usar esa plata para financiar gasto. Vamos a usar esa plata para tenerlas como reservas para poder cancelar deuda en el caso de que los bancos no hagan 100% de refinanciamiento de la deuda en pesos porque están más inclinados a prestarle ahora al sector privado. Entonces, por un lado, cancelamos deuda y remonetizamos la economía en el momento en que lo necesita. Y también nos vamos a focalizar en lo que es la remonetización en dólares. A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas. Imagínense como que son diferentes naftas, YPF o Shell, Action o lo que quieran. Entonces, también queremos ver que haya una remonetización en dólares y en las próximas probablemente 2 semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces, cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares. Y como digo, esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dentro de las próximas 2 semanas. Entonces, necesitamos, insisto, que esta remonetización se materialice para que la economía pueda seguir creciendo. En la medida que la economía siga creciendo y nosotros sigamos achicando el gasto, como de hecho seguimos haciendo, vamos a tener un mayor superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos y bajarlos más y más y devolverles más recursos al sector privado. Adicionalmente, vamos a seguir desregulando. Ya lo ven al ministro de Desregulación contando los días, todos los días, y van a también, por supuesto, ver anuncios desde ese lado también. Y finalmente vamos a ir por esas reformas estructurales que son tan necesarias, ¿no? Estamos hablando de lo que es reforma fiscal, reforma laboral y, al final, reforma previsional. Esto, por supuesto, lo decidirá el presidente y la política, lo que es el timing para implementar estas cosas, pero también son muy necesarias en Argentina para seguir bajando el costo argentino y sobre todo también para desincentivar la informalidad, eso que ha sido el incentivo durante los últimos 20 años, porque todo esto que hemos estado discutiendo no ha hecho otra cosa que incentivar la informalidad, o sea, la suba de impuestos, cada vez más cargas y demás, obviamente que
dificulta todo lo que es, como policy maker, el desarrollo de las políticas económicas. Así que, nada, entonces, para terminar, déjenme decirles que ya están viendo mucho de nosotros. Tenemos a los 3 campeones acá, a las 3 anclas que están, digamos, comunicando y saliendo mucho más en televisión y explicando. Para nosotros la comunicación en este momento es clave, hoy representa un desafío porque, como digo, es muy importante que todos entiendan que estamos en una nueva Argentina, que, como dijo el presidente, y me encantó, que en poco tiempo los países van a decir que quieren crecer a tasas argentinas y que insisto, no tengan ninguna duda que estamos por presenciar los mejores 20, 30 años de nuestra historia. Muchas gracias.